Buenas tardes, ¿cómo les va? Mucho calor. Este es el libro al que vamos a dedicarle hoy el video. El libro El feminismo de María Elena Walsh es una recopilación de textos, artículos, cartas, letras de canciones que hizo Sara Facio, quien fue su compañera, su pareja. Sara Facio, a quien vamos a dedicarle otro video, fue una destacadísima fotógrafa argentina en un tiempo donde el fotoperiodismo era prácticamente trabajo de hombres, profesión masculina. Y Sara lo que hace en este libro, ella falleció el año pasado, es reunir todos estos textos de María Elena, a quien, como dije el lunes pasado, la conocemos mucho por sus canciones infantiles, muchas intervenciones suyas en los medios de comunicación. Aquí la mayoría de los artículos fueron publicados en el Clarín y La Nación, diarios argentinos, pero también, aquí lo dice en la contratapa, estos escritos son producto durante 50 años y algunos son inéditos de Walsh. Es interesante porque ella aquí, los dos primeros artículos, uno está dedicado a Victoria Ocampo y el que sigue, el que continúa, a Virginia Woolf, porque fue precisamente Ocampo quien trajo la literatura de Woolf a la Argentina. Pensemos que en aquellos tiempos no era conocida Virginia Woolf, como no eran conocidos muchos y muchas escritores y escritoras que sobre todo Victoria Ocampo dio a conocer, y además, bueno, toda su producción en la revista Sur. Es interesante cómo María Elena Walsh la reivindica, porque plantea todos los ataques que recibió en su momento Virginia Woolf y seguramente después, porque pertenecía a la clase alta, porque era hija de la aristocracia, y en ese momento, y tal vez hoy también en algunos círculos, se pensaba a estas mujeres, a las Ocampo y a quienes la acompañaban a Victoria, como un grupo de personas muy privilegiadas que podían gozar de cierta perspectiva estética, de la posibilidad de viajar a Europa, de traducir textos. Era un lujo. Y porque además, al pertenecer a este sector, no podían representar a otros. Hoy no lo vamos a comentar, pero más adelante sí, esta obra de teatro Eva y Victoria, donde se reúnen a dos mujeres como Victoria Ocampo y Eva Duarte, tan distintas, que vienen de lugares sociales tan diferentes, y sin embargo el arte hace posible un diálogo, un encuentro entre ambas. Bueno, aquí Walsh habla de Victoria Ocampo y la relaciona con dos figuras que son masculinas, pero las relaciona con Mahatma Gandhi y con Martin Luther King, porque ella piensa al feminismo en los términos de la no violencia y dice que de lo que se trata es de persuadir respecto del lugar de las mujeres, lo que las mujeres padecen en cuanto a la exclusión, a la imposibilidad de exponer sus actividades, sus ideas en un ámbito público,
y todo lo que significa como mensaje de violencia, no solo simbólica, sino real, hacia las mujeres. Entonces ella admira a Mahatma, alma grande, donde en ese recorrido pacifista y en esa lucha pacifista de Gandhi es ahí donde ella entiende que debe tomar el feminismo un ejemplo y una trayectoria. Por supuesto, acá Walsh aclara que para muchas y muchos el de Victoria no fue un feminismo. Ocurre siempre eso, es decir, a quienes se reconoce o no ser feminista, qué características debe tener el mensaje, la persona, el lugar de pertenencia para ser reconocido como feminista. Y eso lo podemos traer al momento actual, es decir, hay muchas que a pesar de su mensaje, de su escritura, de su militancia, podemos decir académica, literaria, no son reconocidas como feministas. O hay momentos también en la historia donde los feminismos se van impregnando de luchas en espacios públicos, en movilizaciones, en marchas, etc. Bueno, entonces aquí en este primero ella habla de feminismo y no violencia y relata su experiencia personal de haberla conocido a Victoria Ocampo. Y dice, Victoria Ocampo aprende muy temprano que la causa más original, más determinante de nuestro tiempo, la verdadera revolución cultural, es la emprendida por las mujeres. Es testigo de las batallas libradas en las primeras décadas del siglo, obviamente el siglo XX, por las sufragistas, a quienes tiene la osadía de elogiar y agradecer cuando es un grosero lugar común aludirlas con insidiosos epítetos, cuando es mucho más cómodo ignorarlas, amparándose en el privilegio y la excepción. Después dice, también fue un lugar común agredir a Victoria Ocampo desde todos los frentes. Era de buen tono referirse a ella mordazmente en las tertulias, desde cierta prensa, en nuestros sacrosantos y por fortuna desaparecidos cafés. Bueno, aquí ella hace referencia en que Victoria encontró en su acción una respuesta inédita a las luchas por la emancipación, una sólida filosofía para oponer a toda forma de violencia y sometimiento. E insiste en esta figura de la persuasión, ¿no? Que es una manera pacífica de responder a todas esas agresiones que recibían las mujeres, las que no podían participar en ciertos ambientes culturales, literarios, y a las que participaban. Es decir, siempre había un motivo para descalificar a la mujer. Bueno, este es del diario Clarín de 1979, este artículo dedicado a Victoria Ocampo y cómo Victoria descubre a Virginia Woolf y trae su obra a la Argentina. Y cuando habla de esta dama inglesa, de Virginia Woolf, que Woolf era el apellido de su marido, y básicamente del libro Un cuarto propio, pensemos que pocas mujeres a principios del siglo XX podían tener un cuarto propio, incluso hoy, ¿no? Entonces, bueno, ella va haciendo acá toda una semblanza de la obra literaria. Este ya es un artículo de Clarín, pero del año 1993. O sea, piensen que ahí pasaron un montón de años entre el escrito sobre Victoria y el de Virginia, el que hace referencia. Ella dice al principio acá algo, pensemos la época, año 93. Dice algo muy hermoso sobre Virginia Woolf. Quizá le gustaría ser contemplada como agua tornadiza, como profundidad y espejo,
Medio siglo después, en los pagos de su amado Hudson, saberse sobreviviente a tanto naufragio de famas literarias y reaparecer hecha remolino y como respondiendo a las apetencias de cada época. Virginia Stephen vivió y murió sumergiéndose. ¿Qué buscaba? Buceando en bibliotecas, archivos, documentos, memorias, biografías, correspondencias, los secretos de la tribu femenina, las claves del dominio patriarcal y la basura bajo la alfombra, intereses de clase, tramoyas capitalistas. Decíamos en el video anterior que estos libros que estamos comentando ahora son de mujeres acerca de otras mujeres. Y este libro en particular está totalmente habitado por eso, por mujeres que hablan de otras mujeres, que en los encuentros y desencuentros que siempre se dan, están ahí presentes estas miradas femeninas acerca de otras mujeres. Decíamos el lunes pasado con respecto a Alfonsina Storni, que Alfonsina, el hecho de haber sido madre soltera fue un motivo también para marginarla, y en el caso de María Elena, en esos momentos, ella nació en 1930, Sara Faggio en 1932, era una pareja de mujeres, algo muy poco aceptado, frecuente. Sin embargo, yo estuve pensando, sobre todo en el advenimiento de la democracia en Argentina a partir del 83, había muchas mujeres que estaban con mujeres en pareja, en una relación amorosa, y que no, al menos en los medios de comunicación no se hacía referencia a eso. No se las atacaba por eso. Tal vez se las atacaba por otras cosas, o por ejemplo, porque eran feministas, o porque tenían una mirada política sobre determinados momentos, ¿no? Y ahora circulan algunas intervenciones de María Elena Walsh en programas de televisión, donde eran señaladas ella, Susana Rinaldi, María Luisa Bember, es decir, todas mujeres de ese momento como mujeres socialistas, comunistas, y ella responde que también somos negras y judías, pero no dice, en su caso personal, que somos lesbianas. Seguramente porque en aquellos momentos decirlo era políticamente incorrecto, o era dar un motivo más para ser atacadas, o como decía recién, marginadas. Y llama también la atención que ella haya podido escribir en tiempos donde muchos escritores y escritoras fueron cesanteados, perseguidos, exiliados. Bueno, al principio del libro es un texto inédito. Ella se pregunta qué es el feminismo, y lo quiero leer completo al texto. Es un texto un poco largo. Nosotras estamos haciendo selecciones de frases que las inauguramos casualmente con la primera que voy a leer en los flyers, y vamos a ir tomando frases porque es muy interesante y además están documentadas, no son parte de la posverdad, ni al contrario. Digo esto porque a veces leemos frases atribuidas a personajes célebres que en realidad nunca dijeron eso, pero aquí sí está documentado que estas mujeres dijeron esas frases que vamos a compartir. Compartimos la primera. ¿Qué es el feminismo? Es una respuesta al odio que la sociedad masculina pasada y presente siente por la mujer. Este fue nuestro primer flyer de esta serie de frases que vamos a compartir. Algo que observé, que no habla de patriarcado. Eso no quiere decir que lo haya hecho, ¿no?
Pero acá en este libro, al menos lo que fui leyendo y señalando, no es una palabra tan frecuente como suele ser hoy, ¿no? Hablar de la cultura patriarcal, del sesgo patriarcal, etc. Dice, el feminismo es una toma de conciencia individual y grupal. Es búsqueda de fraternidad entre las mujeres. Es justa indignación. Es conocerse a sí misma, no competir con el varón. Es denunciar la segregación. Es comprender que muchas desgracias femeninas no son ordenadas por Dios ni la naturaleza, sino por los hombres para su comodidad. Es pretender reinar no sobre los hombres, sino sobre nuestros propios cuerpos y destinos. Es rechazar las imágenes con que la sociedad nos encasilla, prostitutas o diosas, mártires o brujas. Es comprender que vivimos deformadas y traicionadas por una educación falsa. Es comprender que todas las revoluciones que trajeron algún progreso parcial no contemplaron los problemas específicos de la mitad de la humanidad. Es buscar la libertad sin atender a domine o que nos sigan señalando cuándo, cómo y cuánto. Es querer integrarnos a la sociedad como criaturas enteras, no solo como madres y amas de casa. Es querer, una vez integradas, cambiar radicalmente una sociedad basada en la violencia, la explotación y la represión. Es señalar y combatir la misoginia, porque lo que empieza por una simple palabra puede terminar en quema de brujas o campos de concentración. Fíjense qué actualidad, ¿no? Me detengo acá porque observo que hay una gran subestimación en este momento de la violencia simbólica. No se le da importancia. Es decir, bueno, si las personas agreden, insultan, hieren con palabras, con frases, eso no es lo importante. Bueno, eso es muy importante porque, como dice aquí María Elena Walsh, esa violencia simbólica es lo que va a dar lugar a la violencia real. Yo recuerdo que hace un tiempo ya hablábamos mucho de la materialidad del discurso y no faltaba quien dijese la materialidad del discurso dónde está, como si las palabras se las llevara el viento, como dice el refrán. Yo a veces comparto las frases de George Steiner, que él dice, las palabras hieren, las palabras duelen, ¿no? Nosotros lastimamos con la palabra, con el insulto, y de hecho hay palabras que tienen una carga tan fuerte en una trayectoria histórica que cuando las decimos sentimos ese peso de las palabras, ¿no? Bueno, ella está haciendo referencia a eso aquí. ¿Qué es el feminismo?, dice María Elena Walsh. Es comprender que las mujeres excepcionales no hacen sino confirmar la regla general. Es rechazar milenarias etiquetas. Es comprender que la caridad empieza por casa, pero casa es el mundo. Es darse cuenta de que las excepciones poco cuentan porque todas las mujeres tenemos los mismos problemas. Bueno, este texto, que es el feminismo, que es con el que comienza el libro después del prólogo de Sara Facio, marca, digamos, todo el destino de esta recopilación. Hay otro texto que además es muy irónico, como toda persona inteligente, ella hacía un uso de la ironía muy fino, muy sofisticado, ¿no? Entonces ella en otro dice, si usted quiere saber si es machista, ¿no? Ese texto es más largo, ya lo voy a encontrar o lo voy a buscar para ir rápido en el índice.
Otro texto inédito que recupera este libro es una carta al presidente Alfonsín, que, como les decía el lunes anterior, a mí me trae mucha nostalgia porque yo viví intensamente el advenimiento de la democracia y militaba en el instituto, en la facultad, muchas de las conquistas que se dieron en ese momento, y los debates, por ejemplo, en torno a la ley de divorcio vincular, ¿no? Donde decían que el divorcio iba a poner en peligro la familia, que iba a provocar una crisis moral en el momento. Bueno, era un debate muy fuerte que había ahí en los años 80. Pero esta carta al presidente Alfonsín, que nunca fue publicada, pero sí fue entregada al presidente, es del 23 de noviembre de 1983. Dice: al señor presidente electo, doctor Raúl Alfonsín, como ciudadanas argentinas, aspiramos a tener mayor participación en la vida política de la República, acorde con nuestro peso electoral mayoritario y nuestra voluntad de orientar profundos cambios humanos. Como primer paso, deseamos contar con la presencia de dirigentes femeninas en las delegaciones extranjeras y proponemos que la Cancillería invite a Yvette Roudy, ministra de los Derechos de la Mujer en el Gobierno de Francia, a integrar la delegación que asistirá a la asunción del mando del gobierno electo. Bueno, y firman María Elena Walsh, María Herminia Avellaneda, que era junto con Susana Rinaldi, las tres que hacían ese programa en la televisión pública de la época, donde, bueno, las atacaban diciendo que eran de izquierda, que eran comunistas y demás. Irma Roy, doctora Gabriela Mazú, Eva Gilberti, María Luisa Bemberg, Sara Facio, Griselda Gambaro, Angélica Gorodischer, Susana Rinaldi, Diana Rasnovich, Dora Baret, Irma Constanzo, Laura de Betac, Gloria Liobet de Rodríguez, Cecilia Absatz, Mónica Gutiérrez, Josefina Rovirosa, Mónica Candambers, Betty Elizalde, María Moreno, Elba Soto, Nelly Casas, Dionisia Fontán, Marilina Ross, Marta Bassi, Moira Soto, doctora Josefa Izquierdo, Norma Leandro, Estela dos Santos, Marian Farías Gómez, Selva Alemán, María Luz Regás, Telma Viral, Marta Bianchi, Sofía Neyman de Mariani, Renata Yusheim, Perla Santalla, Graciela Dufo. Esta carta dirigida al presidente electo Raúl Alfonsín, firmada por todas estas mujeres, que la mayoría eran artistas, actrices, escritoras, bueno, intelectuales también, donde le piden a Alfonsín mayor participación, mayores espacios para las mujeres. Esto a mí me parece una riqueza porque muchas veces, tal vez, las generaciones más jóvenes desconocen esta historia. Muchos y muchas piensan que el feminismo en Argentina empezó hace 15 años, hace 14 años, como que no hay un registro de las distintas luchas feministas a lo largo de la historia y sus representantes, y cómo a veces los estereotipos dicen, bueno, esto sí es y esto no es. Yo ya sé que en otros videos se los conté, pero bueno, no ven todos los videos, que un colega joven, psicoanalista, me dice: lo que me sorprende de las feministas actuales, o sea, de las jóvenes, es que no la conocen a Simone de Beauvoir. Bueno, seguramente porque esa historia del feminismo no ha sido suficientemente difundida. Indudablemente que la foto, la imagen de Simone de Beauvoir circula hoy en las redes, algunas frases sueltas del segundo sexo, algunas obras literarias de Simone, pero también es cierto que
no hay un conocimiento profundo en general de su obra y de su trabajo. Cuando hicimos el video sobre Bell Hooks, hablamos de este viaje que hizo Simone de Beauvoir a Estados Unidos y de cómo Bell Hooks, una feminista negra norteamericana, filósofa también, dice, bueno, ese es el feminismo blanco hegemónico, ¿no? Ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, ¿rechazamos el feminismo blanco hegemónico? ¿O si somos blancas no vamos a leer a las feministas negras? ¿O por el contrario, no nos acercamos, no nos solidarizamos, no hacemos una lectura comprensiva de uno y otro aporte? Bueno, eso es para un debate posterior. Aquí otro artículo que me llamó mucho la atención, que se llama Eva. Ella hace referencia a dos estatuas. La estatua del poeta Rubén Darío, el poeta del modernismo que tanto influyó en la generación de Alfonsina Storni, que esa estatua estaba en Buenos Aires y la quitaron para poner la estatua de Eva Duarte. Entonces ella se imagina un diálogo entre Rubén Darío, la estatua, y Eva Duarte, la estatua. Y en un momento Eva le dice a Rubén Darío, bueno, dice, no se preocupe de que muevan su estatua del lugar, porque a mí ya me va a pasar lo mismo también. No solo le pasó eso a Eva, sino que muchos bustos de Eva fueron rotos. Aquí en Paraná había uno en la escuela normal que fue arrojado al río Paraná. Eso me lo contó la profesora de Historia de la Filosofía Moderna, que dentro de poco la voy a ir a visitar y espero acepte contarme esa anécdota y que la comparta con todos y todas nosotras. Bueno, acá hay carta un compatriota. Es en el momento donde Perón regresa en el 73. Pero yo quiero leer nada más que una frase que dijo Héctor Cámpora en una entrevista en Canal 11 y que lo rescata acá María Elena Walsh. Sí, dice Héctor Cámpora, soy partidario del movimiento de liberación femenina, por supuesto, pero yo preferí que mi señora no interviniera en política, que solo se dedicara al hogar y a sus hijos. Bueno, esto es lo interesante de rescatar memorias a través de estos textos, ¿no? Es decir, sí, yo estoy de acuerdo con que las mujeres se liberen, pero que mi mujer se quede en casa, ¿no? A cuidar a los chicos y que no salga de ahí, mejor si no sale de ahí. A veces nos parece que esto es algo de otra época, pero les puedo asegurar que hablo con algunos varones y ellos piensan como Cámpora, que la mujer se quede en la casa. A ver si encuentro lo que les prometí, por eso lo estoy buscando acá. Igual no lo voy a leer entero porque es muy extenso y es donde ella responde a la pregunta ¿qué significa ser machista, ¿no? Y también ahí me parece muy interesante que ella diga que el feminismo no es solamente cosa de mujeres y que el machismo no es solamente cosa de hombres, ¿no? Es decir, hay mujeres que adhieren, a veces inconscientemente, ¿no?, a lo que planteaba el machismo. Está aquí. Sepa por qué usted es machista. Entonces vamos a leer algunas partecitas, porque no todos van a comprar el libro. Si lo pueden comprar, es hermoso el libro. Es hermoso todo para leerlo y volver a leerlo y marcar y ver también en qué fechas, porque es una recopilación extensa, seleccionada por Sara Facio, pero que realmente uno va pensando,
bueno, yo por la edad que tengo, ¿no? Lo que significaba escribir a fines de los 60, durante la década de los 70, las letras de canciones de María Elena Walsh. Hay muchas, por supuesto las canciones infantiles son las más conocidas, creo, pero hay canciones que no sabemos en general que son de ella, ¿no? Yo recuerdo aquí en Paraná cuando vino el cuarteto Supay al Teatro 3 de Febrero que cantó algunas canciones de María Elena Walsh, y cuando gana Alfonsín en el 83, muchos grupos musicales y grupos folclóricos sobre todo cantaban las canciones de María Elena Walsh, como La Cigarra debe ser una de las más conocidas. Uy, creo que hay algo acá. Bueno, dice, sepa por qué usted es machista. Porque le falta el principal de los sentidos, el del humor. Porque se siente Dios, aunque no sea ministro. Porque cree todo lo que le dicen los medios o miedos de difusión de la Argentina actual y ya tiene el cerebro más lavado que mate cebado por un polaco. Porque su mamá es una santa, pero por lo tanto las demás mujeres son unas brujas. Porque su mamá es una bruja, por lo tanto las demás mujeres también. Porque no tiene mamá y no consigue quien lo mime. Porque en realidad le gustan más los hombres, aunque no ejerza. Porque quiere hacer mérito ante los centros de poder exclusivamente masculinos. Empresariado, Fuerzas Armadas, animadores de TV, deportes, sindicatos, clero, pompas fúnebres, etc. Porque todo ese asunto de la gestación y el parto le da miedo y asquete, como la educación sexual al ministro de Educación. Ahora que acá en Argentina está puesto en cuestionamiento desde el Poder Ejecutivo la educación sexual integral, hay muchos textos aquí de María Elena reivindicando la educación sexual y destacando la necesidad de la educación sexual. Y yo creo que era un debate fuerte. De hecho, yo como docente, que empecé a trabajar en los años 80 en la escuela normal, era un debate muy fuerte porque había muchas colegas y la regente en ese momento que decía, no, la educación sexual es en la casa. Acá la escuela no tiene que hablar de eso. Porque usted tiene los mismos atributos de Woody Allen, pero no le dan el mismo resultado. Porque no soporta la idea de un rechazo sexual hacia usted o hacia otro y cree que la bella siempre debe estar a disposición de la bestia. Porque usted no vive en el presente y para eso lo ayudan mucho, sino la prehistoria mental y se da manija con tangos de los 40. Esto también tiene una gran actualidad. Y ella acá analiza muchas letras de tango que dice las letras de tango de las mujeres. Y también dice que hay que hacer una lectura feminista de las letras de tango, que hay que hacer una lectura feminista de Gandhi cuando hablaba de la reivindicación que hacía Victoria Ocampo de él. Es decir, cómo leemos nosotras todos esos textos. Y que los textos no son grandes enciclopedias y diccionarios, sino también las letras de canciones. Sin duda María Elena, aunque tal vez el aspecto no daba, pero era una cantante, una compositora popular. Es decir, era difícil también dónde ubicarla en aquellos tiempos, ¿no? Hoy a la distancia podríamos leerla y escucharla sin decir en qué año escribió o compuso esa canción o redactó ese artículo. Porque usted es un burro y en lugar de corregirlo con tiempo y esfuerzo lo disimula con agresividad. Porque usted es culto, pero culturiza fuera de la maceta y leyó Julián Marías y no a Simone de Beauvoir. Porque en el fondo es antisemita, antinegro, antiobrero, antijoven, pero como eso ya no corre, se desquita con la misoginia que aquí y ahora viene con premio, pero no se descuide
por poco tiempo más. Porque usted ama el orden por sobre todo y cada cosa en su lugar, las mujeres en la cocina o en cueros en tapas de revistas y Pinochet, Castro y García Meza en el poder. Fíjense que ella lo ubica a Pinochet, pero también a Fidel Castro, que Fidel, muy revolucionario, pero también era machista. Y bueno, sí, ya sé que muchos y muchas se podrán enojar con esto que digo. Cuando escribí los artículos que están compilados en Mujeres Espaciales y hablé de la hija no reconocida de Fidel Castro, se enojaron, mucha gente se enojó mucho conmigo porque era como humanizarlo a Fidel Castro, decir, bueno, para quienes lo reivindican en su labor revolucionaria, cómo íbamos a decir algo malo de Fidel. Porque usted ama el orden, bueno, ya lo dije, entonces está García Meza, Castro, Pinochet ahí. Porque cree que la inepcia es cuestión de sexo, que es como creer en la cigüeña o en elecciones inminentes. Porque teme que las mujeres hagamos rancho aparte y no piensa que son los hombres quienes lo inventaron y perpetúan. Bueno, sigue, es largo. Y ella dice, son 24 puntos. Bueno, esto estuvo publicado, seguro que de quienes me están escuchando se van a acordar, en la revista Humor, en 1980. Fíjense que estaba publicado en dictadura esto, ¿no? Acá en Argentina. Dice, ahora ya sabe, con estos 24 puntos yo leí 18. Usted ahorra años y fortunas en psicoanálisis. Usted puede ser hombre o mujer, el machismo tampoco es cuestión de genes. Poca gente más machista que algunas mujeres, solo que ellas lo son por instinto de conservación, por despiste, por imitar a los hombres, por comodidad o porque así las dejan hablar por TV. Usted también lo es por todas estas razones, pero además porque se cree superiorato. Hace unos 10.000 años que le pasan el aviso y claro, usted sigue comprando un producto inexistente, este producto del machismo. Ahora puede seguir siendo machista, pero con apoyo logístico. No se trata tampoco de ejercer la represión desde estas páginas. Es posible que la perseverancia le acarree aplausos y sensación de haber cumplido. Amén de las palmadas de la patota. Pero ojo, que no hay premio mayor que saberse persona inteligente y civilizada. Si no opta por eso, estará contribuyendo a la contaminación mental que es la que nos mata y no la humedad. Esta frase cuando la leí, cuando ella dice, la contaminación mental es la que nos mata, no la humedad. Estará inflando la maquinaria del prejuicio y la prepotencia y al fin se va a quedar solo, como un ciempiés de luto convertido en Drácula, de utilería y en el hazmerreír de las criaturas primaverales. Como les decía, revista Humor del año 80. Bueno, aquí hay muchas letras del cancionero contra el mal de ojo, que es del año 1976, lo que significa ese año para las argentinas y los argentinos. Es muy importante recuperar en este momento a María Elena Walsh, porque nosotros tenemos enormes olvidos en la historia de la cultura, en la historia de la educación, en los centros culturales o las escuelas y universidades, en las carreras de formación docente y en las profesiones en general, ¿no? Siempre había mucho prejuicio respecto de qué enseñar o qué aprender en las carreras, por ejemplo, de literatura, de filosofía, de historia, de arte, de música. Y yo decía, ¿por qué todas estas autoras y los autores también, ¿no? que no figuran nunca
en los programas de estudio, las planificaciones de clase. Y María Elena tiene un bagaje riquísimo de pensamiento, de propuestas, de ideas, de poesía, ¿no? Hay una poesía ahí latente y presente, las dos cosas. Y mientras iba leyendo esto y veo y escucho lo que hoy se dice, donde ya ser feminista vuelve a ser una mala palabra, donde defender muchas cuestiones que tienen que ver con una situación de igualdad entre hombres y mujeres, pero también entre diferentes, ¿no? Acá ella rescata esa frase de Yoko Ono, que la popularizó John Lennon, pero es de Yoko: la mujer es el negro del mundo, que es una letra de una canción, ¿no? Donde en La mujer es el negro del mundo lo que dice Yoko es todo lo que le piden a la mujer, lo cual para la mujer es un imposible, ¿no? Es imposible ser una mujer inteligente, independiente, pero no hacerse escuchar, no dejarse ver. Es decir, como esto que hoy sale nuevamente, esta figura de salir del closet, que creo que es un invento francés. Ustedes me pueden corregir. Pero, ¿qué es salir del closet? Es poder vivir en el espacio público lo que vivimos puertas adentro. Es decir, muchas veces en nuestra casa tenemos la pequeña valentía de decir lo que pensamos, de llorar a veces, de reconocer fragilidades o de mostrar fortalezas, pero que en el ámbito público no. Es decir, hay como una disociación. Puertas adentro soy yo, puertas afuera soy ese personaje que la sociedad espera de mí. Y salir del closet no es solamente relacionado con la elección de la sexualidad, sino es también esta posibilidad de experimentar la libertad y expresar la libertad puertas afuera de ese ámbito privado, de ese ámbito donde nos atrevemos más a ser nosotras y nosotros mismos. Entonces, en esa canción de Yoko, La mujer es el negro del mundo, habla de esa disociación. Es decir, bueno, que esta mujer bonita, elegante, inteligente, independiente, atrevida, puertas adentro, en mi casa, ¿no? Y puertas afuera tiene que ser callada, recatada, ¿viste? Como las primeras damas, estas primeras damas que en general tienen que mostrarse para darle ese costado estético al varón que gobierna y al varón que domina. Hay muchísimos ejemplos, y a pesar del avance de las libertades que las mujeres supimos conseguir, bueno, hay mujeres que eligen ese lugar, que quieren ese lugar. Alguna vez un expresidente de la República Argentina dijo, cuando le preguntaron por su esposa, que cuál era su mayor virtud, y él dijo que ella no habla. Y ella es una mujer elegante, bonita, sin duda, que no habla, y las revistas todo el tiempo la muestran en diferentes situaciones, de fiesta, en el jardín, de vacaciones, de viaje, bueno, con todos los outfits que puedan imaginar en diferentes situaciones. Bueno, y esa primera dama o ex primera dama es la que muestra una vez más que el machismo no es solamente cosa de varones. La mujer también acepta ese lugar, acepta ocupar ese espacio de quietud intelectual, de no expresar sus ideas o sus pensamientos, y de estar ahí, digamos, con estos
asesores de imagen y después los comentaristas que dicen quién estaba bien vestida, quién no estaba bien vestida, etc. Y quedar ahí, ¿no? Bueno, acá hay una larga, un largo poema, una larga prosa a Eva Duarte, y yo no la conocía. De hecho, le soy sincera, yo no sé cuál era la filiación político-partidaria de María Elena Walsh, pero ella acá habla de Eva y de lo que hicieron con Eva, ¿no? Cuando Eva se enferma de cáncer y cuando ella muere, ¿no? Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Con látigo y sumisa, pasiva y compasiva, única reina que tuvimos, loca que arrebató el poder a los soldados. Realmente hay partes donde, vuelvo a decirles, es como si esto hubiese sido escrito hoy, como si esto lo hubiese inspirado esta época a ella. Esto muestra también los avances y retrocesos permanentes de la historia, ¿no? Voy a leer un pedacito de este poema. Venís atracando el bote como un moscardón pegote. ¿Qué buscás? Te lo dije y lo repito, para andar al trotecito ya no estás. No salgas a la guerra del Levante, que vas a hacer un papelón. No habrá chica ni vieja que te aguante, salvo las de la profesión. Lancero de bengala mortecina, que por chicato no captás, diferencia entre loro y golondrina, y a cualquier bulto le apuntás. Deja el corso a contramano, que no engaña, buen anciano, tu antifaz. No escuchaste al ruletero que cantó después del 0, no va más. Te escapaste de un caras y caretas y viste hacer la diagonal. ¿Te das cuenta que puedo ser tu nieta? ¿Leíste el Código Penal? Voy a darte un consejo inteligente. Anda de vuelta a tu panteón y a la cama, con bolsa bien caliente, date una viaba de alcanfor. Esta también es del cancionero contra el mal de ojo, que es del año 76. Bueno, no sé las generaciones jóvenes si sabe lo que es el alcanfor, pero era algo que se usaba mucho en otros tiempos cuando se estaba resfriado, ¿no? Bueno, aquí hace en otro escrito precioso toda una referencia a Oliverio Girondo, que hubo una generación que conoció la poesía de Oliverio Girondo con aquella película de Eliseo Subiela, El lado oscuro del corazón, donde el protagonista, que era Darío Grandinetti, recitaba poemas, entre otros de Oliverio, ¿no? Y bueno, ella acá le dedica esta letra hermosa. Y bueno, aquí voy a leer por último, este es un texto del año 1966, o sea, nos retrotraemos mucho en el tiempo, ¿no? Y leo la última parte. Eso está en la página 91, digo por si consiguen el libro. Las mujeres debimos sumarnos a la aceptación, fingir complacencia con exquisita fallutería, salvo las hinchas natas, y celebrar el espectáculo deportivo para no ser excomulgadas de la existencia o aisladas como leprosas medievales. Esto tiene mucha relación con el tema del fútbol, del deporte, como fútbol, que es una cultura masculina, machista, reservada solamente para los varones, y todos los argumentos y las prácticas que se utilizaban para que las mujeres quedaran excluidas. De hecho, hoy, en una versión actual, Donald Trump hace eso, ¿no?, en Estados Unidos. Quienes pueden practicar ciertos deportes y quienes no.
Entonces fíjense que dice aisladas como leprosas medievales, porque si hay algo que era motivo para la exclusión y el encierro era la lepra en la Edad Media. Lo contemplamos y festejamos, sí señor, y avanza la tribu femenina que no se contenta con eso, sino que quiere relatar, jugar y arbitrar. Año 66. Dale, flaca, vos también podés decir misa. Dulces criaturas maternales que somos, nos enternece la farsa de los piquitos, los abrazos, la franela, los revolcones que suelen tener un no sé qué de virginal coito en camiseta. Sagradas camisetas, por las que damos la vida, que modifican sus sagrados colores con avisos de cerveza o de zapatillas. Y cuánta historia podemos aprender. Aquel famoso gol de Estudiantes en 1956, esa memorable chilena de Mengano en el campeonato de 1962. ¿Quién puede ser tan bruto, tan joven como para haberlos olvidado? Jamás los olvidaremos, igual que el combate de San Lorenzo, el de General San Martín, aclaro, pero de paso pregunto, los que amamos otras cosas de la vida, digamos, el arte, la ciencia, los libros, la naturaleza, la música, ¿qué hacemos? Los comentarios sobre estos y otros temas se reducen constantemente en los diarios y desaparecen de los otros medios. Una malsana dieta más para adelgazar la cesera. Diario El Clarín, 1966. La cesera, bueno, el lunfardo. Ella también, por eso digo que era una escritora popular, porque ella habla también el lunfardo, tiene esa picardía propia del pueblo, es decir, toma ese lenguaje, toma esos giros, ¿no? Que otras escritoras e intelectuales argentinas no lo hubiesen hecho, pero ella sí. Así que bueno, acá termino con esto. Comentarios sobre Esta noche me emborracho, tango de Enrique Santos de Discépolo. Ustedes saben que Discépolo es el incuestionable del tango, ¿no? Además siempre se le atribuye a Discépolo el haber caracterizado la cultura argentina, el ADN argentino, que yo en eso no estoy de acuerdo. Entonces ella relata acá el principio del tango, de la letra. Sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Flaca, 2 cuartas de cogote y una percha en el escote bajo la nuez. Chueca, vestida de pebeta, teñida y coqueteando su desnudez. Parecía un gallo desplumado, mostrando al compadrear el cuero picoteado. Yo qué sé cuando no aguanto más, al verla así rajé para no llorar. Entonces ella dice, sola, fané, descangallada, la vi esta madrugada salir de un cabaret. Síntesis de misoginia tanguera que hemos repetido, admirado y festejado, como una banda de chiquilines reiteran una palabrota, un estribillo soez, sin indagar el significado ni la consecuencia. A casi medio siglo de su creación y apoteosis, de su incorporación a un repertorio íntimo que debería de avergonzarnos y sin embargo nos regocija, aún no es tarde para preguntar, resumiendo en este tango toda una pseudo-filosofía, ¿por qué tanto odio? No se trata solo de resentimiento cornudo, sino de odio a secas. ¿Por qué tantos varones y mujeres lo hemos celebrado como patotera complicidad, con enfermiza chabacanería y una inseguridad sexual digna de siglos de diván? Bueno, ella va analizando ahora estrofa por estrofa, que no nos da el tiempo para hacerlo, ¿no? Y esto es del año 1979, este artículo del diario Clarín. Ella rediviva en cualquier pobre mina, pasa una tarde frente a Sadaic y ve al autor redivivo en cualquier otro autor de tangos.
Lo primero que le llama la atención es el peluquín, el patético intento varonil de disimular la venganza del tiempo. Y recuerda que entre los agravios figuraba aquel de teñida y coqueteando. Vuelve a preguntarse, ¿por qué tanto odio? No sabe responder, pero la sola indagación que se formula por vez primera le permite entrar en el infinito territorio de la lucidez. Es largo el artículo, por eso no puedo leerlo a todo, pero las letras de tango es cierto que es algo para analizar de nuestra cultura y de nuestra mitología. El tango pertenece a nuestra mitología, y por una mitología portuaria, urbana, nuestro lunfardo. Y también creo que más que a la Argentina entera caracteriza a esa mirada porteñocéntrica de quienes somos, ¿no? Pero bueno, nuevamente el libro lo recomiendo, da para seguir leyendo más y comentar, pero yo voy a hacer después un taller donde vamos a ir trabajando en profundidad textos, incluso si se pudiera algunos documentales, algunas entrevistas. Sé que por acá por las redes se comparten fragmentos, pero sería bueno poder rescatar todo este material y todas estas palabras, estas imágenes, y actualizarlas, aunque ya tienen una gran actualidad en virtud de lo que está ocurriendo y de lo que se dice y se hace en este momento, año 2025, en nuestro país. Gracias por haberme escuchado, y el lunes próximo tengo 2, a ver cuál voy a hacer, porque estos son 4. La hermana menor de Mariana Enríquez, donde habla de Silvina Ocampo. Y nos queda, que creo que va a ser el último de este ciclo, el libro sobre Carolina Musilli. Muchas gracias por haberme escuchado, acompañado, y espero que les haya gustado este rescate de María Elena Walsh en un libro tan bonito y también haciendo justicia, ¿no?, con un personaje tan importante de nuestra historia y de nuestra cultura. Hasta el lunes.